25 minutos en todo el territorio nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV a través de Gigacom Televisión. También, por supuesto, le damos la bienvenida a quienes siguen el programa o cada una de las transmisiones del canal vía streaming a través de Gigacom TV. A todos buenas noches en esta jornada del martes 1 de septiembre de 2020. Bueno, el día de ayer, la Policía de la provincia de Santa Fe es una de las instituciones con 156 años de historia y es uno de los vértices de la política de seguridad democrática que lleva adelante el gobierno de Santa Fe a través de lo que se llama el Ministerio de Seguridad. Las fuerzas de seguridad garantizan el mantenimiento del orden público, la paz social, actúan como auxiliar de la justicia y ejercen las funciones que las leyes, decretos, reglamentos establecen para resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población. En esta época de pandemia han cumplido y cumplen, junto a los agentes de salud, bomberos voluntarios, municipales, un rol irreemplazable. Este servicio que la comunidad toda les agradece una vez más. Ayer, 31 de agosto, se recordó su día. En esta oportunidad queremos, desde el canal, desde nuestro programa, homenajear a todos ellos, invitando a efectivos que han llevado con mucho honor el uniforme, han cumplido con su deber, siendo ya beneficiados con el retiro. Algunos son sanjaverinos nativos, otros por adopción, que los vimos al frente de distintas unidades regionales que tiene la provincia en su momento. Todos ellos dejaron a su paso su servicio y su historia en la institución policial. Hoy hemos invitado, o nos van a acompañar, en un ratito, Danilo Jalín, Julio Rivero, Marcela Vivas. Cabe destacar también que hemos invitado a Pani González, a Francisco Armúa, a Dardo Simil, a Pedro Kremser, a Daniel Gianastasio, Luis Gola, Fabián Forni, Fabián Palacio, que bueno, por diversos motivos hoy no nos pueden acompañar. Una breve pausa y enseguida venimos con nuestros primeros invitados. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Ferretería Don Cacho, pinturería a todo color. Todo para renovar y mantener tu hogar con esmaltes sintéticos, látex interior y exterior, texturas de material de frente, aerosoles, metalizados y mate, convertidor más pintura, multiuso para metal y madera. Amplia variedad en pinceles, rodillos y pinceletas, látex frentes y muros de excelente calidad, impermeables, tintas para madera y protecciones, entonadores, esmaltes mate, metalizados, aceros satinados y mucho más. Cada producto de acuerdo al gusto y necesidad del cliente. Te esperamos para asesorarte y ayudarte a elegir lo mejor. Salón de exposición y ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe. Llama 03405 420 366 o el Facebook Ferretería Don Cacho. Ferretería Don Cacho, pinturería a todo color. Contador público Mauro Kogel. Brindamos soluciones contables, impositivas y laborales para su actividad. Asesoramiento técnico, económico y financiero a empresas e instituciones. Contador público Mauro Kogel. Alvear 1913. Teléfono 3405 50 56 17. cpnmaurokogel@gmail.com. 20-10 minutos en toda la Argentina. Ahora sí, primer bloque de nuestro programa, luego de la apertura de este programa. Nos acompañan en este primer bloque comisarios generales, directores generales de policía retirado, Danilo Jalín y Julio Rivero. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál de los dos con mayor antigüedad? Danilo. Danilo Jalín. Bueno,
Danilo, la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué elegiste ser policía? En el caso mío yo tuve la oportunidad de, primero siempre reconozco de que, no reconozco, agradezco haber tomado la decisión, me parece correcta. Yo tuve la oportunidad, tenía que elegir en su momento de jugar al fútbol, yo tenía la ficha hecha en Newell's Old Boys, Rosario. Y para empezar a jugar al fútbol ahí. Y justo teníamos que hacer, en esa época nos tocaba el servicio militar. La situación económica en mi casa no era no teníamos, no nos faltaba nada, pero no nos sobraba nada. Entonces yo saqué la cuenta de que si el tema de jugar al fútbol, por ahí tiene que ver mucho la suerte también. Se dio la oportunidad de ingresar a la escuela, era lo mismo si te recibías de oficial, era lo mismo que te computaban el servicio militar como cumplido. Entonces, yo creo que fue más por conveniencia para mí, para mis padres principalmente, que no tenían jubilación, no tenían pensión, no tenían nada. Entonces, entrando en la policía, hacía el servicio militar y salía con un sueldo, salía con un trabajo. Y bueno, eso fue lo que me llevó. Después, posteriormente, tuve oportunidades de otros trabajos, pero una vez que entré, varias oportunidades de otro tipo de trabajo. Y no, 2 o 3 años. Nosotros en ese momento hacíamos contrato por 3 años. Vos te recibías en la escuela y tenías 3 años para trabajar de policía. Así que después, si te querías ir, te ibas. Y bueno, no, en 3 años me sirvieron a mí para decir, bueno, no es lo que quiero hacer. Y bueno, y tuve suerte por eso te digo, de no equivocarme en la decisión. No fue una decisión muy fácil de tomar también, pero bueno, agradezco que tomé esa decisión, ese camino. ¿En tu caso, Julio? En mi caso, yo tengo unos tíos que son policías, Feliciano Rivero, y también me gustaba verlo ahí. Mi padrino también fue el Negro Blan, Alcides Blan, el papá de Tati, que ellos eran vecinos y él era policía cuando yo me crié acá, allá cerquita del barrio El Triángulo, el barrio San José. Y seguramente al verlo a ellos, y después creo que la mejor influencia que tuve para llegar a tomar la decisión de ingresar en la escuela fue don Ruiz, porque yo trabajé mucho tiempo con el papá de Roberto, don Aymar, y a él le gustaba, y bueno, también me ayudó mucho, y la verdad que realmente me gustó. La situación como la que dice Danilo también fue similar, porque me tocaba el servicio militar. Ingresé en la escuela en el año 82, y después me gustó la carrera, y cuando vos estás dentro de la institución, creo que todos le agarramos un poco de amor y nos gusta, por eso la seguimos. A diferencia de él, nosotros no teníamos contrato, nosotros directamente, una vez que egresamos de la escuela, ya salíamos nombrados oficiales subayudantes y ya teníamos el decreto para poder continuar. No teníamos la opción, pero después uno se va encariñando con el trabajo, nos gusta y lo llevamos muy dentro hasta que nos toca retirarnos después de haber cumplido 30 años de servicio. ¿Cuál fue el primer destino que tuvieron? O sea, cuando salías de la escuela, ¿vos elegías o la policía decía, usted va a tal lugar? No sé cómo será en la actualidad, pero en ese momento te daban a elegir 2 destinos. Dentro de esos 2 destinos te mandaban. Yo había elegido San Javier o Helvecia y bueno, el primer destino fue San Javier. ¿En tu caso, Julio? En mi caso también, era similar a eso. 2 nos daban a elegir, 2 destinos, 2 unidades regionales, y elegí San Javier y Helvecia y vine a San Javier. Seguramente después de transitar varios años, los ascensos, pasar por distintas divisiones, llegaron a ser jefe de unidades regionales. En el caso tuyo, Danilo, vos fuiste jefe de la unidad regional de San Justo. De San Justo. A mí me tocó transitar por varios lugares de la provincia es decir,
por traslado. Yo estuve trabajando antes de ir a San Justo, voy como su jefe. Y termino, me jubilo ahí, paso al retiro como jefe de unidad. Pero anteriormente anduve por Sastre, Departamento de San Martín, Santa Fe, El Bessi, Reconquista, San Javier de vuelta y El Bessi en 2 oportunidades. Y el último pase fue a San Justo. Y dentro de esos años de policía, ¿cuál fue la sección que más te marcó? ¿Investigaciones, comando? Cuando vos entras tenés que aprender, si uno quiere interiorizar, cada uno sabe cómo manejarse o lo que quiere. En el caso mío yo quería saber un poco de todo, pero donde pasé la mayor parte del tiempo fue en investigación, tanto acá como en otras unidades. En aquel entonces era AUE. Agrupación de Unidades Especiales, que abarcaba varias de gabinete de identificación, el tema de hurto de ganado. Por ahí había época que hasta la sección tránsito dependía de AUE. Todo el tema de prostitución, varias sesiones, por eso se llamaba agrupación. Hoy no sé cómo se llama y no sé si están enfocados en un solo delito o en varios. Pero bueno, yo estaba sacando la cuenta que por lo menos pasé 15 años, la mitad de la carrera la pasé en investigación. En tu caso, Julio, antes de llegar a ser jefe de aquí en San Javier, también recorriste el departamento, fuiste por distintas secciones, ¿cómo fue? Sí, cuando nosotros egresamos de Rosario, lo primero que vamos es oficiales de guardia, para ir aprendiendo el manejo de lo que es, se imaginan, en el año 84, recién empezaba la democracia y estuve un par de años ahí en la guardia, y después fuimos aprendiendo, me gustaba mucho la parte de sumario a mí, de trabajar en la parte de lo que era delitos. A diferencia de ahora teníamos juzgado correccional y de instrucción, ahora hay un fiscal que maneja todo ello. La carrera en judiciales estuve mucho tiempo con don Pani González, me acuerdo, que también nos aprendimos muchísimo con él. Después tuve siempre destino en el departamento, nomás. Estuve en Alejandra y pasé por todas las unidades por orden público, fui subalterno y subordinado de él, estuve como subjefe de AUE con Danilo, realmente, pero todo dentro de la unidad. Y bueno, después tuve la oportunidad de ser primero subjefe y jefe de la unidad regional. Aquí en San Javier. En San Javier. Seguramente a lo largo de este periodo que ustedes tuvieron como jefes de unidades regionales, ¿habrá habido algún hecho destacado que digamos que siempre recuerdan, que tuvieron alguna participación ustedes? ¿Qué es lo que le ha quedado? ¿O qué recordás, Daniel? Como jefe de unidad, como subjefe de unidad, en San Justo el esclarecimiento de un homicidio que había ocurrido como 7, 8 meses antes. Un homicidio que ocurrió sobre la ruta 11 a la salida de San Justo. Yo recuerdo en este momento como un hecho trascendente. En esa oportunidad tuvimos la suerte de estar ahí cuando se produce otro hecho similar que no termina en homicidio, lesiones graves. Y yo pero por el hecho de haber estado tanto en investigaciones, me había quedado el tema del homicidio ese, y esos días antes yo me había informado de cómo había sido la cosa. Y no teníamos, no sé por qué no habían dejado copia del sumario y había quedado NN, es decir, no había autores. Y bueno, una foto, y a los 2 o 3 días salta que un hecho similar, y la persona que no alcanza a morir, que se salvó gracias a Dios, reconoce el que le produjo las lesiones.
Entonces entramos a atar cabo y la forma de querer matar a una señora tenía muchos puntos en común con el homicidio que había ocurrido 7, 8 meses. Bueno, se trabajó. Tuvimos la suerte también de trabajar con un juez de intrusión conocido porque tanto en esa época los juzgados de intrusión correccional que estaban todos en Santa Fe, abarcaba toda esta zona. Entonces era lo mismo trabajar acá que en San Justo, Vera, no, hasta Vera. Entonces uno conocía. Y charlando con el juez se le planteó la situación de que había esos puntos. Bueno, nos autorizó a que se investigue lo anterior y tuvimos la suerte de esclarecerlo. No solo nos llevó varios días, no solo por la declaración del autor, sino que se consiguieron las pruebas, como ser pantalones ensangrentados del autor que los había guardado, un par de cordones que lo había guardado como trofeo, no sé cómo será la mente de ellos en ese momento, pero se consiguieron y se hicieron los análisis y todo, y coincidía todo, es decir, que no solo fue la declaración del autor. Y bueno, fue condenado el autor y se esclareció un hecho que ya llevaba como 8 meses en San Justo que no se podía, que no había nada. ¿Valió mucho esos años que tuviste en investigación para aplicar? Claro, porque, qué sé yo, hasta hoy ocurre algo y uno enseguida se le prenden las lámparas de cómo viene a ver, ya empieza a sacar cuenta de cómo puede venir la situación. Pero por la cantidad de años que uno está por ahí, bueno, en el caso mío yo estuve también en judiciales, bueno, aprendiendo el tema de cómo llevar a cabo las actuaciones cuando te toca un hecho, así sea un simple hurto como un hecho grave. Y antes que me olvide quiero recalcar, hasta el último día que yo estuve en la policía me acordaba de Silvio González, más conocido por Pani, porque investigaciones muy lindo, todo, anda en la calle, trabaja distintos horarios, por ahí no andas uniformado. Pero en mi caso por ahí, en una época que yo estaba trabajando en el aire, había cosas que no sabía. Entonces pedí salir e ir a aprender. Y bueno, lo que me enseñó Silvio González, hasta hoy me acuerdo. Y me sirvió un montón, por eso. Y no solo Silvio, yo creo que de todos los jefes de unidad de algo siempre, pero todo depende de la meta que tenga uno y de lo que tenga de proyecto para el futuro, porque por ahí venía gente que castigada a San Javier de jefe y parecía que no servía para nada o no te enseñaba nada, y sin embargo le sacabas algo productivo. Yo no tengo rencor, no tengo nada para otros jefes que por ahí no los nombran o que hemos tenido discusiones, no, al contrario, de todos aprendimos algo. Y la suerte porque uno pasa los años y entra a rebobinar lo que hizo bien, lo que te faltó de hacer o lo que hiciste mal. Exacto. Pero, ¿y por qué a veces hay gente que ha trabajado más que uno y no tuvo la suerte de llegar a culminar la carrera, a irte tranquilo, que nadie te moleste, que no te cuestione? Y tiene mucho que ver los jefes, tanto los jefes, para mí, una opinión personal, han tenido mucho que ver los jefes que tuviste, pero también la inteligencia de saber rodearte con la gente subalterna tuya. Tiene muchísimo que ver, pero mucho que ver. Yo creo que eso en cualquier ámbito de la vida, pero nosotros, la policía, el que entra en la policía, de cuenta, yo siempre le decía a los muchachos, de cuenta que caminar arriba de un cable, en cualquier momento te puede caer un vientito o te empujan o lo que sea, caminar sobre el filo de una navaja. Entonces tiene que ser muy cuidadoso. Y en el tema de los subalternos,
Los muchachos, yo no hubiese yo siempre reconozco, no hubiese podido llegar nunca si no hubiese tenido los muchachos que trabajaron conmigo, Claro. hombres y mujeres, porque trabajaron también algunas mujeres. No, sin ellos, No llegas. no, es una cosa que hay que reconocerla porque por ahí, porque es suboficial, no, hay gente muy valiosa, a veces sabemos sacarle en el buen sentido de la palabra el jugo de lo que puede dar esa persona. Y a veces no aprovechamos a esa persona porque no se lo sabemos sacar nosotros o no sabemos explotar las cualidades de esa persona. Y bueno, yo tuve la suerte, gracias a Dios, de poder por ahí darme cuenta, y él está de testigo, siempre les pedía por favor que si veían que uno se estaba equivocando en las órdenes, que te lo hagan saber. La mejor manera de ayudarte era hacértelo saber. Exacto. Porque uno, y bueno, equivocaciones hemos tenido, en el caso mío por lo menos, pero tratando siempre de no volver A cometerlo. a cometerlas, ¿no? Y bueno, y así hemos llegado, que pareciera que fuera ayer que entramos a la policía, y bueno, yo hace va para 13 años de que me retiré, y hay veces que me levanto, que estoy soñando que todavía estoy trabajando. ¿Extrañás la policía? No, por la sencilla razón de que yo me fui preparando antes de irme, preparando la cabeza para... no es fácil, ese es un problema también, porque vi en otros muchachos que se terminaba la policía y se terminaba el mundo, entonces si yo quería que no me pase eso. Y como ya veníamos haciendo otras tareas, y bueno, yo siempre le digo, se están por ir, algo hagan porque más uno porque como cualquier trabajo, vos podés cumplir 30, 40 años en un lugar, qué sé yo, ahora depende cómo lo transitaste a esos 30, 40 años. Si te gustó o nada más que fuiste a cumplir horario. En el caso mío, lo que menos me importaba era el horario. Y por ahí también capaz que algo de los problemas que yo he tenido personal en la vida haya sido por darle tantas horas a la policía. Son cosas que no me las voy a terminar y nadie las puede responder, pero en 30 años yo falté 9 días a trabajar. 9 días de carpeta médica. Ahí te marca, porque nosotros podemos decir cualquier cosa, después tenés el legajo de cada uno que te dice si faltaste, si no faltaste, si a ver qué es lo que hiciste. Pero bueno, no deja de ser para mí un orgullo poder haber... ¿Por qué? Volvemos a lo de antes. Uno se va trazando metas. Y por ahí que teníamos discusiones con jefes de unidades por órdenes que uno sabía que no eran órdenes para cumplirlas, salir corriendo para cumplirlas, porque sabían que por ahí hasta ilícita eran. ¿Por qué? Porque lo primero que yo planteaba, yo nací, me crié y me voy a morir en San Javier. No quiero que el día que me vaya alguien me cuestione una cosa por ilícita. Por equivocación, 200.000, no hay problema. Y bueno, eso también, yo creo que hay que prepararse mentalmente, ¿no? Exacto. Y bueno, tuve la suerte de en la policía ganar, en lo personal por ahí no, pero en lo profesional, en la carrera, sí. Cumpliste. En tu caso, Julio, ¿qué hecho destacado tuviste cuando estabas al frente de acá de la Unidad Regional 14? Y hubo muchos hechos. Yo estaba pensando mientras hablaba él, a mí lo que realmente me gustó cuando trabajamos todo el personal, volviendo tiempo atrás en las inundaciones, cuando fue en el año 92 que yo estaba en la agrupación Cuerpo, salíamos, trabajábamos, no sé si recordaban, nos mandaban salíamos del turno, nos mandaban a cuidar todo lo que era las defensas en Barrio La Flecha, y lo que a mí más me gustó de todo el personal que realmente te acompañaba en ese momento, era que ellos estaban predispuestos a
a dejar su tiempo, el tiempo de su casa, salir del turno, ir a cenar, quedarnos hasta la madrugada. Yo lo que veo en el personal de San Javier, que cuando ocurren situaciones de ese tipo, siempre estamos. Y eso me llevó a que cuando estuve a cargo de la unidad, me acompañaron mucho. Tuve suerte, porque también tenemos que tener un poquito de suerte en todo. Han ocurrido hechos graves, pero tenés que tener suerte, poder esclarecerlo y que la gente que te acompaña, la gente que te rodea, sea realmente fiel a lo que uno pretende. Porque cuando yo estuve de su jefe, después me tocó estar de jefe, estando de su jefe aprendí mucho y después traté de volcar todo eso a cuando me tocó estar al mando de la jefatura. Que el personal, te reitero, que el personal que está con vos siga tu lineamiento y lo que vos realmente querés hacer y qué objetivo te propones hasta que llegan los 30 años de servicio, que después de un día para otro dejás de ser policía. Y teniendo más o menos relación lo de Danilo, yo me fui preparando, tuve amigos que por ahí te dicen, bueno, vos te vas de la institución, tenés otra vida social. Yo estuve siempre en San Javier, tenía toda mi familia acá. Algo debemos hacer, no necesariamente tiene que ser alguna actividad que sea remunerativa, sino tener que ocupar el tiempo, ese tiempo que antes lo ocupábamos en la policía. Nosotros tenemos la suerte que con 30 años de servicio, 50 o 50 y pico de años que nos vamos, tenemos un tiempo para poder trabajar, si por ahí uno lo quiere. Bueno, en mi caso personal, encontré ahí dentro del Club de Leones un lugar donde estoy dedicándole mucho tiempo y realmente me gusta. Veo que primero que si yo quiero no estoy, pero como me gusta sigo estando y bueno, hasta que por ahí lo dejemos, pero realmente uno debe hacer algo para poder ocupar todo ese tiempo, porque si no, yo conozco compañeros de promoción, porque por ahí tenemos un grupo que no la pasan tan bien y no la han pasado porque tienen esos problemas que todavía siguen haciendo cosas pensando que son policías y por ahí damos opiniones de las cuales cuando estuvimos en la fuerza no la hicimos y parece que cuando se retiran se pueden decir yo haría esto, otro, pero cuando estuvimos no la hicimos. Y yo creo que eso es un grave error, porque por ahí no se preparan. En el caso de ustedes, ¿no? Dan de jefe y llega una orden, hasta aquí llegó, mañana asume fulano de tal. Y ahí se terminó la historia. En el caso de la policía, ¿no? Es así. Es así. Y ha habido casos un poco duro, pero en los cuales le ha llegado un radiograma así nomás, donde decir, bueno, de hoy para mañana usted deja la unidad, se hace cargo de otro funcionario y tenés que irte, no es así, orden del ministerio. sí. A nosotros medio nos pasó así, pero es así un día para otro, se terminó. A lo largo de su trayectoria como jefes o como agentes de la policía, tendrán a lo largo de 30 años de servicio miles de anécdotas, ¿no? Pero seguramente hay alguna que sobresale en estos 30 años. Un montón de anécdotas. Hay algunas que se pueden contar, otras que, Sí. otra que imposible Bueno, contar. la que se pueda contar. Y no sé. ¿Vos te acordás, Ricardo? Cuando trabajaba en investigaciones, no, pero cuando fuimos a la isla. Nosotros teníamos una tarea, conocer la isla, todo, y nos dedicamos. En esa época, cuando yo trabajé con Danilo, yo era su jefe de AUE, él había creado la sección Seguridad Rural. ¿Te acordás, Turco? La creó estando de jefe Evelio Armúa. Evelio. Antes. Baella. El general Baella, estaba él de jefe de unidad cuando le dan la orden de Santa Fe de que había que crear una sección de seguridad rural que dependiera de la unidad regional, aparte de los Pumas.
Y bueno, a raíz de eso, no obstante, se trabajaba igual en investigaciones. Se trabajaba en el hurto de ganado, pero había una sesión, se arma una sesión exclusiva para eso, un grupo de muchachos exclusivo para eso. Y bueno, recorríamos mucho las islas. Lo que hoy salta de novedad de lo que ocurre en la zona de limítrofe que tenemos acá con La Paz, con Corrientes, ya viene de 200 años atrás. En el caso de nosotros, podemos contarlo porque lo trabajamos, no es que nos contaron. Lamentablemente, por ahí vos pasás los informes y de la superioridad, depende de quién esté, te dan o no te dan el empuje para seguir o te dejan solo. Y hay veces que tenés que... Solo no se puede hacer. Entonces en esa época teníamos primero teníamos el Falcón Verde sí, y después una lancha. Pero vos decís de la isla cuando se hacían las recorridas con prefectura de La Paz. De La Paz. Habíamos hecho conexión con prefectura y con la unidad regional de La Paz de policía. Y a la vez con gente de recursos naturales de Entre Ríos. Y bueno, hacíamos reuniones, no todos los días, pero de vez en cuando, entonces a ver cómo estaba la situación y se salía a patrullar juntos. Organizábamos operativos. Se hacían operativos ya, tanto con delitos como de infracciones a la ley de fauna. A la ley de fauna. Y llevábamos, yo me acuerdo como detalle, llevábamos un cuaderno tapadura cada uno y recorríamos los puestos y nos entrevistábamos con las personas. Se labraban actas. Y se hacía, bueno, se entrevistó a fulano de tal y si tenía alguna novedad y depende si fuese algún delito lo trabajábamos. O sea, era un trabajo que lo hacíamos en toda la zona y nos dio su resultado, realmente. Pero hay que andar, perdón, hay que andar. ¿No? Rivero se acuerda y se ríe porque a cargo de... Se salía en uno de los barcos de prefectura y a cargo de recursos naturales de allá de la zona de La Paz había una chica a cargo de eso y con personal. Y bueno, una vuelta organizamos nos encontramos en determinado punto con prefectura, subíamos todo ahí y se recorría. Y en una oportunidad se comunica esta chica conmigo y dice, yo no puedo ir, Jalín, que esto, que lo otro, pero voy a mandar gente. Bueno. Y me surge un problema a mí también, que no pude ir, y lo mando a ellos. Por la chica le digo a Rivero, está todo organizado, yo no puedo ir, pero andá nomás, qué sé yo, hagan las cosas que tienen que hacer, tranquilo y peguen la vuelta. Y Rivero me pregunta, ¿fulana de tal va? Sí, le digo yo, sí, es la jefa de ahí. Ah, bueno. Y bueno, fueron ellos y esa parte la tenés que contar vos, Rivero. Llegamos Había sido que los señores, antes, cuando ven el barco, se iban peinando, ¿viste? Se iban haciéndolo. Hasta espejos llevaban para peinar. Y bueno, y se encontraron. No, fue así. Llegamos a un lugar que le llaman El Yugo, ahí era el punto de encuentro. Ellos venían de allá de La Paz en una lancha que era un espectáculo. Nosotros andábamos con una lancha que tenía un Chevrolet 250. Sí, prestada, siempre nosotros andábamos. La gente colaboraba. Y llegamos ahí al Yugo y estaba un señor César Melgarejo, que Danilo le había puesto sapo pistolet, que se paró el gordito. Ellos preguntaban. ¿Y dónde está la jefa de recursos? No, la reemplazó este muchacho, César Melgarejo. Pobre gordo. Esperando la chica, viste, le apareció el gordo. Anduvimos. Se querían volver. Vale, pero en esos momentos trabajamos, me acuerdo, tuvimos 2 días, nos agarró una tormenta. Para los que conocen la isla, en esa época se podía, fuimos hasta lo de Juárez, ahí. Se recorría todo. Agarramos el Correntoso, salimos al Paraná, nos agarró un viento, después volvimos por el Mono Negro, por Las Palmas. Pero y en esa época ni celulares había. Vos te ibas 2 o 3 días a la isla a trabajar y en el VHF, con mucha suerte. Sí, pero... En ciertos lugares. Hasta determinados lugares sí, pero después no. No. Y por ahí andabas semanas enteras. No, pero
Por eso me llama la atención que ocurran tantos hechos hoy, porque la gente te comenta, los ganaderos, de que pasa esto, pasa aquello, pero eso viene de añar. Lo que pasa es que por ahí tenés época que se controla y época que no se controla. Las leyes ahí en Entre Ríos no son las mismas que la provincia de Santa Fe, hay algunas que no son las mismas y bueno, y allá se permite algo que acá no está permitido, pero en la época nosotros teníamos mucha, inclusive en el caso del homicidio de Juana Graciela Macedo, de La Chela, una parte, la última investigación salta por un hecho de allá. Se trabajó mucho en conjunto con esa gente. Y bueno, pero por ahí es lo que hablamos hoy. Por ahí tiene jefe que le da bolilla a una cosa. Hay gente que no le da prioridad a otra cosa. Y ahí se va perdiendo, pero en una época había muy buena relación con la gente, tanto de Entre Ríos como de Corrientes. No sé hoy cómo está, no digo que esté mal, no sé cómo está, no. Siguen, el tema de las leyes, uno que ha tenido a lo largo de todos estos años dentro del periodismo, siempre hacerle la misma pregunta a quienes son candidatos a diputados y a senadores nacionales. El tema de los recursos ictícolas que hay, la ley nacional de unificar cuando está el tema de la prohibición de la pesca en Santa Fe, en Entre Ríos, Corrientes, nunca coinciden. No. Cuando Corrientes habilita, Santa Fe cierra. Cuando habilita, pasa a la inversa. Pero bueno, eso es un problema que algún día los legisladores nacionales tendrán que sentarse y acordar. Es otro tema. Deberían hacerlo. Yo creo que todo el mundo sabe que La Paz tiene un concurso de pesca todos los años del surubí, que es dorado, no sé qué, una fiesta que medio país llega. Bueno, la pesca, ¿en qué lugar se hace? ¿En qué jurisdicción? ¿En la parte de la provincia de Santa Fe o no? La jurisdicción ahí va por el medio del Paraná. Del medio del Paraná para acá, Santa Fe, del medio del Paraná para allá. Esa pesca, esos concursos, pescan todo de este lado. De la provincia. Bueno, nosotros 200 veces más o menos hemos informado. Eso es un concurso de pesca y después hay 200.000 cosas que ocurren de este lado, total, después pasa para allá. Bueno, y te digo, en el caso de la época que nosotros nos tocó controlar, los informes se hicieron todos, pero por ahí tenés delitos, pero terribles delitos que se cometen sobre el Paraná. Y si no, porque corresponde prefectura, no, porque al lado no, porque pelea entre jueces ha habido. Sí. Ha habido pelea entre jueces porque, ¿te acordás? Los exhortos. Y había unos quilombos, claro, por el tema de islas fiscales de Santa Fe, que venían entre Ríos y te le arrimaban alambrado y ya son mías y anda a sacar. Mientras cuando terminaba el quilombo eran 5 o 6 años que el tipo tuvo pastaje regalado ahí pero yo nunca escuché. Lo que sí vi siempre con ese tema de fauna, que a un pescador le sacaron 2 pescaditos, lo metieron preso, que los pajaritos, pero en los grandes problemas, nunca, yo por lo menos no me enteré que recursos naturales o algo haya intercedido. Bueno, la última pregunta, o es más, hablarle hoy a quienes hoy componen la fuerza policial. Si alguno de quien hoy está en actividad le dice: Danilo, Julio, ¿qué consejo me das? ¿Cuál es la sugerencia que ustedes le harían hoy a esos nuevos policías? De mi parte, que
que sigan trabajando, que quieran el uniforme, que es lo que nosotros en su momento cuando estuvimos lo que hicimos. Yo realmente, más allá de no haber salido del departamento, estuve acá en San Javier y creo que estoy convencido de que lo hice bien, tuve errores, algunas cosas buenas, como todos nos equivocamos en alguna oportunidad, pero que quieran el uniforme y que sigan trabajando siempre. Mi idea es que se vayan ayornando a lo que son las leyes, porque cuando nosotros nos retiramos se trabajaba de otra manera en la parte judicial, no había fiscales, como lo dije al principio, teníamos juzgado correccional y de instrucción, era de otra manera. Nosotros los contactos, que eso lo aprendí Danilo, con los jueces fundamentales, lo hacía investigación, nosotros en judiciales, después también cuando estuve o sea, te lleva a tener una relación con los 8 jueces de instrucciones que había y los 8 de correccional, y había 2 jueces de menores. Y bueno, ahora los chicos tienen que adaptarse a lo que son estas nuevas leyes y bueno, y trabajar de acuerdo a la norma legal que existe para que no cometan errores. Yo sé que no debe ser fácil para todos aquellos que tienen más de 25 años en la policía y que por ahí estaban acostumbrados a lo que son las leyes anteriores. Y como toda cosa, como todo se va renovando, y bueno, adaptarse al momento que estamos viviendo y a las nuevas leyes que, como decías, las que se tienen que aplicar dentro de la institución. Claro. ¿En tu caso, Danilo? Más que consejo, una opinión. Yo no tengo ningún problema en aconsejar a alguien, pero me tiene que pedir el consejo. Yo no soy nadie para dar consejo, pero la opinión o lo que pueda decir es que la policía no es como cualquier otro trabajo. Y eso hay que meterse en la cabeza. Hay determinados trabajos que vos sos enfermero y sos enfermero. No vas a carpir. El médico es médico, no va a levantar paredes. Qué sé yo, el panadero no va a llenar bolsa, como decía hoy Rivero, en una inundación. Y está clarito ahora con el tema de la pandemia. La policía, para lo que se pueda servir, el que entró en la policía tiene que meterse en la cabeza que no podemos decir, no, esto no me corresponde a mí, al ser servidor público, porque ya es una cultura de nosotros y de los gobiernos de que a cualquier cosa, catástrofe, la policía, inundaciones, llámese como se llame. Y bueno, y es muy ingrato. Es un trabajo muy ingrato para el... Más de una vez se van a preguntar los que están trabajando de que, ¿para qué estoy haciendo esto? Estás haciendo porque te gusta la policía, y si no te gusta, más vale irte, porque del primer día hasta el último día que esté, para lo que lo vemos todos los días por televisión, cuántas veces hay gente que ayudan a una mujer porque está teniendo familia en la calle, partero, qué sé yo, 200.000 cosas que si nosotros no fuimos enseñados para tal o cual cosa, y sin embargo lo hacemos. Entonces hay que meterse eso en la cabeza de que estamos para lo que pueda ayudar aparte de lo que nos corresponde por ley, por lo que uno está facultado para hacer, pero estamos para hacer cualquier cosa. Y no tenemos que esperar nunca que nos reconozcan, porque si no nos enfermamos. Porque a la mayor equivocación que cometemos, si nos pueden destripar, nos destripan. Y es así, es el trabajo de la policía. Pero bueno, yo si tuviera que volver a elegir un trabajo, lo elegiría la policía. Volvería a elegir. Bien, Julio, Danilo, ha sido un gusto tenerlo. Gracias por el testimonio, bueno, también por los años de servicio que han prestado
aquí en San Javier, como en el caso tuyo, también en otra unidad regional perteneciente a esta provincia de Santa Fe. Bueno, muchas gracias y realmente en estos momentos, más ayer que pasamos el Día de la Policía y que por ahí no sé si, creo que no hubo festejo en ningún lado por el tema de esta pandemia, pero realmente muy agradecido y por tenernos en cuenta. Y ya vamos a hacer otro programa puro y exclusivamente de anécdotas. Nada más. Sí, y va a tener para 2 meses, vamos. Pero las próximas voy a contar una de ellas, así que... Bueno. No, incontable. Ha sido un gusto. Vamos a establecer una pausa y enseguida volvemos con Marcela Vivas. ...20:54 en toda la Argentina. Seguimos compartiendo El Espejo en este 1 de septiembre de 2020, haciendo este homenaje, recordando lo que fue ayer el Día de la Policía, pero también recordando a quienes alguna vez estuvieron al frente de las unidades regionales, no solo de la provincia, sino también de aquí, de San Javier. Y haciendo un poco de historia, ¿por qué se celebra el 31 de agosto el Día de la Policía de la provincia de Santa Fe? Bueno, según la promulgación del reglamento de la Policía Urbana y Rural el 31 de agosto del año 1864, se produce la institucionalización de la Policía de la provincia de Santa Fe. Dicho reglamento fue norma que procuraba establecer un orden a una estructura que existía en nuestra policía,
desde el año 1578, pero que el desarrollo social, el crecimiento poblacional, hacían cada vez que más necesaria, especialmente los territorios alejados de la capital santafesina. 156 años después, celebramos una vez más esta fecha. Por supuesto, vaya nuestro afectuoso saludo a todos los efectivos que hoy están en actividad. Nuestro saludo en especial hoy a la directora de policía aquí de San Javier, a Emilce Baroli, a su subjefe José Lagrú y también a los casi 270 efectivos que hoy tiene la policía del departamento de San Javier. También que está conformada, datos para allí, para aquel que no conoce, ¿no?, por 3 comisarías. Está la comisaría primera aquí en San Javier, la comisaría segunda en Román, la tercera en Alejandra. Después tiene 4 subcomisarías que están en La Brava, Cacique Areacaiquín, Colonia Teresa y Colonia Durán. Y también tiene 5 destacamentos hoy en actividad: Costa del Toba, Los Corralitos, San José, La Francesa y Las Catalinas. Y permanecen cerrados momentáneamente por falta de personal San Roque y La María. Bueno, con esta introducción le damos la bienvenida a Marcela Vivas, quien fue la primer mujer policía y también quien quedó a cargo de la jefatura de la Unidad Regional 14. Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Luis, y buenas noches a toda la teleaudiencia tuya. Bueno, la primer mujer policía. Así es. ¿Por qué? En tu caso, ¿por qué elegiste ser policía? Bueno, más allá de las necesidades económicas que todo el personal que viste un uniforme azul es lo primero que uno se fija, que es un sueldo seguro. En mi caso fue algo diferente. Yo ya tenía trabajo, hacía varios años que estaba trabajando en Tienda Cristina de Poech. Sí, trabajaba efectiva ahí, o sea que el trabajo ya tenía. Me entero que se abre la escuela de policía. Había ya una escuela de suboficiales, pero no había escuela de oficiales de policía. La antigua EPP, que era Escuela de Policía de la Provincia, era solamente de promociones masculinas. Y era la primera vez que se iba a abrir para promociones femeninas. Entonces fue más que un desafío aventurarnos a algo que desconocíamos totalmente, porque acá no había personal uniformado, solamente administrativo. Y bueno, y entramos, es más, fueron en total casi 200 chicas de toda la provincia y solamente quedamos 45, que fue la primera vez que se hizo la escuela de policía, incorporó personal femenino interno y fue la primera vez de promoción de 3 años que se hizo efectivo. Antes, hasta ese momento anterior, era 2 años nada más. Y después, bueno, que estudiás esos 3 años, ¿cómo ha sido la designación? ¿La policía te decía usted tiene que ir a determinada unidad? ¿O en el caso, como contaba Julio y Danilo, tenías la posibilidad de elegir el destino? En el caso de las promociones nuestra, de la femenina, directamente había de todos los departamentos de la provincia. Entonces, de las 19 unidades regionales, habían quedado las 45. Cuando se empieza a hacer la depuración en el primer año, que empiezan a pedir la baja, que quedamos 24 en el segundo año, ya a fines de ese segundo año, para pasar a tercero, ya más o menos sabíamos que el personal femenino iba a tratar de que se fuera a su unidad de destino. ¿Por qué? Porque no había personal uniformado y no había jerarquizado. Antes había sí suboficiales de policía, que acá en San Javier tampoco no hubo, estaban la mayoría en las grandes ciudades, Santa Fe, Rosario, Rafael, La Reconquista. No había antecedentes de personal uniformado
y menos de escuela. Entonces nosotros fuimos a unidades regionales de donde habíamos ido a rendir. Creo que 2 o 3 de las otras chicas que quedaban, por ejemplo, tuvieron la opción de elegir Rosario por una cuestión de que fue la primera vez que en la escuela de policía se escalafonó, que se hizo criminalística, bomberos, informaciones. Entonces los primeros 30 promedios podían elegir esas actividades y tenían que sí o sí quedarse en lugares donde pudieran ejercer esa profesión. En tu caso, durante tu trayectoria fue toda dentro de la Unidad Regional 14. Sí, en el departamento. ¿Y pasaste por las distintas secciones? ¿Cómo fue tu carrera dentro de la unidad? Sí, tuve la oportunidad y la satisfacción desde el primer momento que llegué, nosotros, como todos salen egresados de la escuela de cadete, salíamos como oficial subayudante, entonces venir como oficial me daba la oportunidad de tener personal a cargo. Entonces siempre ocupé jefaturas de distintas dependencias. Hasta llegué en un momento a ocupar 5 jefaturas yo sola. Como por ejemplo cuando se empezó a trabajar con el tema de violencia, que sale la ley de violencia en el 89, y nosotros creamos, después de 5 años de pelear, que hubo mucha ayuda de la parte política, de crear la Comisaría de la Mujer en el 2001. El COSFA, que se llamaba. El COSFA en su momento. Pero también fue una lucha porque, claro, la carrera mía fue todo un desafío en muchos sentidos. Primero, nunca trabajaban con mujeres uniformadas, menos que una mujer con un suncho, como nosotros le decíamos, mandara a un personal masculino. Entonces el derecho de piso fue grande y siempre desde que estuve a los 2 años de la carrera, empecé a ocupar el tema de relaciones policiales. Entonces era estar al lado de los distintos jefes de unidades que venían y trabajar junto con ellos, independientemente de lo que se me daba otra jefatura, como por ejemplo en su momento que fueron trabajar con delitos contra el honor, que era antes que se cambiara la ley penal en el 2004, creo que fue, sí, cuando se hizo en Santa Fe el cambio de figuras en el Código Penal, se trabajaba con esos delitos. Y bueno, también trabajé y tuve la oportunidad de estar con los cambios de la antigua ley que era de trabajar con los jueces ordinarios y ahora trabajar con fiscalía, con el MPA. Exacto. Bueno, ¿y cómo se da tu llegada a la jefatura? Primero como subjefa, ¿no? Y después llegaste a la jefatura. Sí, fue también raro porque a mí el nombramiento me cae como subjefe y da la casualidad de que el jefe de unidad que estaba en ese momento conmigo era Fabián Palacio, sufre un accidente automovilístico y quedó a cargo. Y nunca pusieron su jefe ni jefe. Entonces prácticamente estuve 1 año y casi 3 meses, 4 meses ocupando el cargo de jefe y de subjefe a la vez. Todo un desafío. Bueno, seguramente en ese trayecto, ¿no? Hubo muchos casos, pero alguno que se haya destacado sobre el resto, que te acordés, que te haya marcado, que hayas intervenido vos como jefa en aquel entonces. Bueno, hubo varios. Puntualmente como jefe, el último caso que tuve que tomó relevancia fue el caso de Peque Gomiriando. Ese fue el hecho último y más. Después, bueno, tuvimos varios hechos como la desaparición de este hombre en el río cuando se cayó con el camión. En Alejandro también hubo, en Román. Nosotros el periodo de verano siempre trabajamos mucho con el tema del río. Bueno, ahora está en este momento
y hace varios años contábamos con el apoyo de la gente de prefectura, que bueno, ahí nos ayudaba bastante, porque antes no se contaba con eso, Claro. teníamos que esperar que viniera. Pero bueno, fueron los hechos más relevantes que estuve cuando estaba yo a cargo, que fueron esos meses, que me acuerdo y fueron los más relevantes. También, a ver si la memoria no me falla, también creaste en su momento la unidad canina, ¿puede ser o no? Sí, señor, tuvimos en su momento, que fue idea de Forni, mi ex esposo, se trajeron dos perros, dos Doberman, y tuvimos la oportunidad de tenerlos y ir a un partido, a una final en Román. A Román. Sí, señor. Esa foto me acuerdo. Sí. Sí, estuvimos, o sea que también más o menos tengo, incursionamos en un montón, durante la carrera se incursionan un montón de casos, o sea, de hechos que uno toma el desafío de querer hacerlo. Me fui de la policía aprendiendo cosas y yo creo que sí, tendría que volver a seguir aprendiendo. Nunca se termina de aprender ahí adentro. De la misma manera que contaban Julio y Danilo las anécdotas, en el caso tuyo también tiene que haber un montón, pero ¿alguna que te haya marcado? Bueno, como graciosa, el desafío de tener que estar uniformada igual que un personal masculino y que en un enfrentamiento, gracias a Dios jamás lo tuve, muy poco, pero en un procedimiento tener que presentarme como jefe y que me tengan que mirar 2 o 3 veces para ver que si era varón o mujer, porque estábamos vestidos más de negro de noche y a lo último terminaban pidiendo disculpas porque o se mandaban un exabrupto o insultaban y se daban cuenta que era una mujer la que estaba hablando. Después, bueno, sí, hay miles, sobre todo cuando se trabajaba en violencia y en abuso. Hubo un montón de casos que me marcaron muy puntualmente que se trabaja y en su momento no te das cuenta. Y cuando apoyas la cabeza en la almohada, ahí te viene toda la bronca, toda la impotencia de trabajar con esos casos que te lleva tiempo, no hacerlo carne tuyo, pero de recuperarte y de saber que en tus manos estuvo la oportunidad o no de remediar un caso que a veces no tiene solución, como es el tema de violencia familiar y el tema de abuso. Una de las cosas que jamás me voy a olvidar como anécdota, que me sirvió de como laboral, que antes del año de estar trabajando acá, que había venido ya con destino a San Javier, no había personal femenino, era la única que estaba, y me toca de hacer en la reconstrucción, fue la única reconstrucción de hecho que hubo en el caso de Chela Macedo, me tocó hacer a mí como Chela Macedo. Fue muy choqueante y muy fuerte para un personal tener que representar a alguien en esa circunstancia. Eso también me marcó muchísimo. Pero también, aparte de esto, ¿no? Creo que una satisfacción en lo tuyo, en lo personal, y que hoy está dando su fruto, trabaja y mucha gente recurre a ella, como es hoy la Policía de la Mujer, ¿no? La satisfacción que yo tengo más grande es el reconocimiento de un montón de gente. Entonces ahí te das cuenta que has hecho algo bueno y que uno ha dejado algo bueno. Vos podés entrar por un sueldo y solamente transcurrir tu carrera por ese sueldo. Y hay otras cosas de comprometerse con lo que vos haces. Y es una de las cosas que a mí siempre me gustó, de comprometerme con lo que hemos trabajado miles de veces juntos. Me veían en los procedimientos, me veían en un montón de lugares. A mí me gustaba mucho comprometerme y acompañar al personal, como el personal me acompañaba a mí. Una de las cosas que escuchaba a decirle a Jalín y a Rivero, cuando hablaban de los jefes, no existe jefe bueno si no tenés buen personal
si no tenés un buen personal subalterno que te labure. Si no te labura ese personal, vos no sos buen jefe. Podés dirigir, podés tener la cabeza, pero si esa gente no lográs que te labure, no sos buen jefe. Entonces cuando vos ves que los resultados son buenos, entonces decís, bueno, algo hice bien. Si tendrías que darle un consejo hoy a las nuevas generaciones, o una sugerencia, ¿qué es lo que le dirías? Uno no es ejemplo de nadie, de nada. Una sugerencia podría decirle de que más allá de que uno ingresa a ese trabajo con un montón de expectativa y que el uniforme policial te da un poder muy grande, el que viste un uniforme ya de por sí coarta la libertad del otro que viene, es un poder muy grande, que lo aprovechen y que no lo malucen a ese poder, y que amen el uniforme que lleven. Tarde o temprano tienen que aprender a armarlo, más allá que uno a veces entra como salida laboral o como, pero que terminen amando, porque es una profesión muy noble, no reconocida, pero es muy noble. Y desde prestar la colaboración en lo más sencillo hasta salvar una vida, como nos ha pasado de subir en un móvil porque no hay ambulancia, o porque llegara al momento justo en que estaba ocurriendo un hecho, bueno, y no es reconocido eso, ese poder, que lo utilicen bien, que no lo malgasten, que no lo usen para otra cosa, que aprendan a amar el uniforme. San Javier tiene muy buenos elementos dentro de la policía, siempre ha habido gente que se ha destacado en algo. Y yo creo que es la profesión muy más noble, como lo dijeron los otros que estuvieran antes que yo. Si tuviera que volver a elegir, volvería a elegir ser policía. Hoy la policía con esta pandemia, y sobre todo la policía de San Javier, está cumpliendo un rol sumamente importante. En los controles que hay dentro de la provincia de Santa Fe, uno de los controles que se mantiene desde marzo es San Javier. Sí, no hay en otro lugar tantas horas. Ayer nosotros fuimos a hacer nota allí, hacía bastante frío, y el personal estaba presente, paraban a todos los vehículos, de buena manera le decían hacia dónde va, bueno, todo el protocolo que cumple. Lo mismo se hace en el acceso norte. Esto realmente es para destacar del personal de San Javier. Hemos tenido intervenciones en situaciones de las cuales uno se trasciende más allá de lo que es lo que es el trabajo puntualmente como servidor público. Vuelvo a decir, desde asistir a un enfermo hasta, qué sé yo, conseguir un ataúd a una persona que ha fallecido y no tiene que no es trabajo nuestro. Tener esos contactos de decir, fulano de tal está en esta situación, no tiene, y contar con la gente, que la gente de San Javier es muy solidaria, como contaba también de llenar bolsas, pero miles de anécdotas y miles de cosas que se ha hecho, y el personal está predispuesto a eso hay que reconocerlo, porque hay personal que está predispuesto a quedarse horas, como tenés de todo, en todo trabajo, que por ahí uno tiene que estar peleando con alguien para que se quede un ratito más, o que se limite, que no tenga limitación de tiempo, y algunos que no les gusta, y otros, bueno, pero en lo general el personal de San Javier es muy buen personal, servicial, y tiene vocación de servicio. Hay muchos que tienen vocación de servicio. Marcela, muchas gracias por haber venido, y gracias también por el trabajo de todos estos años en la fuerza pública. No, el agradecimiento es hacia ustedes, que siempre han estado, sobre todo hacia vos, que has sido una persona muy respetuosa en el trabajo que haces, para con nosotros, porque ustedes inclusive ahora mismo, hay conducciones de gobierno que no nos permiten
hacer declaraciones, a veces no se les puede dar la información que ustedes necesitan en un caso que toma relevancia y uno queda en deuda con ustedes en ese sentido, pero no es porque no querramos, sino que a veces se nos limita a tener que hacerlo. Mi agradecimiento es a ustedes, al personal, a toda la familia, a mis hijos, y bueno, y estoy más que feliz. Hoy me sentía que le preguntaba cómo era la vida después de que te retiras. Yo estuve 31 años y meses dentro de la policía, me excedí un año más. Me fui más que conforme porque llegué hasta donde yo quería llegar, accidentalmente o no, pero fui jefe de unidad y me quedé sola, comandando todo un departamento. Llegué hasta donde yo quería en la carrera, que es la meta de todos los que salimos, claro, y con la jerarquía que más o menos uno aspiraba. Así que estoy más que feliz y bueno, ahora a descansar. Perfecto. Muchísimas gracias a vos. Bueno, la Fuerza Policial desempeña sus funciones en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, excepción de aquellos lugares sujetos exclusivamente a jurisdicción militar o federal o a policía de otra seguridad. Y antes de cerrar nuestro programa no podemos dejar de mencionar la reciente designación de sanjaverinos. Hoy tuvimos la presencia de los ex, pero hoy quienes están en la actualidad, sanjaverinos, hablamos de Claudio López, que ha asumido la jefatura del departamento San Lorenzo, también de Orfilio Rojas, que también se venía destacando dentro de distintas unidades a nivel provincial. Bueno, el gobierno actual lo ha designado subjefe de la policía del departamento Castellanos. Y también, bueno, nos enorgullece como sanjaverino la designación de ellos y nuestro reconocimiento. También, para contarle a los televidentes que hoy decíamos hay 270 efectivos de la Unidad Regional 14, pero ¿saben cuántos sanjaverinos trabajan afuera de San Javier, aparte de López y Rojas? 260 personas, entre mujeres y varones, que van y vienen continuamente. 260 policías de San Javier que están trabajando en distintas unidades regionales de la provincia de Santa Fe. Ser policía implica vestir el uniforme, cumplir con el deber los 365 días del año y las 24 horas, día, noche, fines de semana, Navidad, Año Nuevo, bajo todo tipo de clima que lo hemos visto. Así que para todos ellos nuestro reconocimiento, y indudablemente para los entrevistados de hoy lo conocen y lo han vivido, Marcela, ¿no? Yo hice toda mi carrera acá. La oportunidad de ser instructora también de esas promociones, cuando existía antes lo que era el CID, antes de que se hiciera el ICEP, Centro de Instrucción en Destino, se hacían los cursos de agente acá. Antes eran en Vera y después empezaron a hacer los centros de instrucción en destino en cada unidad regional. O sea que tuve la oportunidad de formar también personal policial. Fue ese orgullo y vuelvo a decir, trabajar con fuerzas nacionales, creo que nunca se hizo, y cuando quedé de jefe fue la única vez que se trajo, que vino Gendarmería a trabajar en los barrios, que se hizo en conjunto, que también fue una de las anécdotas que a uno le quedó y que te da la oportunidad el trabajar de policía, conocer otras fuerzas, conocer otras unidades regionales, más allá de que trabajes o no, pero es amplio el conocimiento cuando uno quiere, y cuando vos te dispones a querer superarte, lo haces. Y hay muchos chicos acá que están dentro de la policía que yo sé que tienen la capacidad y las ganas de superarse, tienen que hacerlo, y sobre todo el personal femenino, que es todo un desafío dentro de la fuerza policial.
21 a 20 minutos, de esta manera llegamos al final de esta edición especial de El Espejo, reconociendo la labor de los policías, en este caso, los nativos o quienes son sanjaberinos por adopción, que han trabajado en las unidades regionales aquí en nuestra ciudad o en otras localidades. Muchísimas gracias y si Dios quiere será hasta el próximo martes. ¿Listo? Fuera de ahí.